Bueno, ahora vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales. Y nos pide resolver en R el cociente de 2x3 por 2x2 sobre 5x elevado a la x2 más x, igual 5 medios elevado a la menos 2x. Entonces, vamos a empezar observando que tenemos en el numerador tenemos potencias de base 2, en el denominador una potencia de base 5, ¿sí? En el miembro derecho de la igualdad una potencia que tiene base 5 medios, exponente menos 2x. Entonces quizás a simple vista no es evidente la base en la cual podemos trabajar, ¿sí? Pero lo que sí podemos observar es que tenemos productos, tenemos potencias de igual base, ¿sí? Y entonces podemos aplicar alguna propiedad y simplificar un poco la escritura de esta ecuación, a ver si nos da un indicio de cómo trabajar para resolverlo, ¿sí? Quizás después podamos identificar la base en que nos conviene trabajar para resolverlo. Vamos a recordar que el procedimiento que hemos visto es lograr a ambos miembros de la igualdad escribir como potencias de igual base. Para justificar el procedimiento utilizado en la resolución de ecuaciones exponenciales, vamos a recurrir a la función exponencial. Entonces, en este caso vamos a potenciar una función f de r en r+, tal que f de x igual a la x. ¿Sí? Esta es una función exponencial cuando a es mayor que 0 y a distinto de 1. A sería la base de nuestra función exponencial. Si consideramos el caso particular en que a es mayor que 0, es decir, la base de la función exponencial es mayor que 0, tenemos que este sería un bosquejo de su gráfico. Es una función creciente y además tiene una propiedad muy importante que es f es una función biyectiva. ¿Qué significa esto? F es una función biyectiva. ¿Qué significa esto? Que si consideramos un valor de dominio alfa y su correspondiente imagen, f de alfa, que en nuestro caso sería, ¿sí?, a al alfa. Esa sería la imagen de alfa, es a al alfa. Después considero otro valor del dominio, que es beta, ¿sí?, y su imagen en el recorrido sería f de beta, que es igual a la beta. Ahora, si f es una función biyectiva, significa que por definición, si tomamos dos elementos diferentes del dominio, en este caso alfa y beta, entonces sus correspondientes imágenes en el recorrido a la alfa y beta a la alfa también son diferentes. Es decir, si dos elementos, repito, del dominio alfa y beta son diferentes, entonces sus imágenes correspondientes también son diferentes. ¿Ah? Esta consecuencia que acabo de mencionar se puede plantear de otra manera equivalente, que es la siguiente. Si tenemos dos elementos del recorrido que son iguales, es decir, tengo dos imágenes iguales, entonces necesariamente sus preimágenes también son iguales. ¿Sí? ¿Cómo planteamos esto? De la siguiente manera. Decimos, si dos imágenes son iguales, vamos a suponer en este caso general, a la alfa igual a la beta, va a ser igual a la beta, ¿sí? Sí, solo sí, alfa igual beta. Bueno, esto es lo que utilizamos cuando resolvemos ecuaciones exponenciales, porque lo que intentamos siempre tener son dos potencias, ¿sí?, ambos miembros de la igualdad, que tengan igual base. Entonces después lo que hacemos es decir, si tengo dos potencias que tienen igual base, entonces van a ser iguales, si solo si sus exponentes son iguales, ¿tá? Pero todos estos razonamientos están justificados en este hecho. En principio, vamos a observar que en el numerador tenemos dos potencias que se están multiplicando y tienen igual base. Entonces, si tenemos presentes las propiedades de potencia, ahí podemos aplicar una propiedad de potencia, que consistía en que si tengo el producto de potencias de igual base, a la n por a la m, eso lo puedo escribir como una sola potencia
con exponente la suma de los anteriores, ¿sí? La misma base y la suma de los exponentes anteriores. Si aplico esa propiedad en el numerador, ¿sí? Este producto de potencias de igual base se puede escribir como otra potencia de base 2 y en el exponente escribo la suma de los exponentes anteriores, x3 más x2. Eso hacemos en el numerador. Ahora vamos a pasar al denominador. También, si tengo presente las propiedades de potencia, voy a poder observar que tengo una potencia 5 a la x, que a su vez es base de otra potencia con exponente x2 más x. Entonces, lo que debemos recordar que la propiedad de potencia nos decía lo siguiente. Si tengo una potencia, por ejemplo, a la n, que es base de otra potencia con exponente m, entonces esa situación de potencia lo puedo escribir como una sola potencia con base a, la misma base que antes, y los exponentes el producto de los anteriores. Y el exponente es el producto de los anteriores. Entonces, debo multiplicar los exponentes. Aplicado a esta situación, este denominador va a quedar una potencia con base 5 y el exponente es el producto de x por x2 más x. ¿Sí? X por x2 es x3 y x por x es x2. Entonces, así quedó el cociente. Utilizamos dos propiedades para tratar de escribirlo de una manera más simple, ese cociente. Ahora, eso es igual a 5 medios a la menos 2x. ¿Ah? 5 medios a la menos 2x ya está escrito como una potencia. Entonces, vamos a mantenerlo escrito así para ver cómo podemos avanzar del lado izquierdo y ver qué nos conviene hacer. Para continuar, vamos a observar que del lado izquierdo tenemos un cociente de dos potencias que no tienen la misma base, porque esta base es 2 y esta es 5, pero sí tienen igual exponente. Entonces, hay una propiedad que nos sirve para escribir este cociente de potencias con igual exponente. Lo podemos escribir como una sola potencia. Vamos a recordar esa propiedad. Nos dice que si tengo a elevado a la n sobre b elevado a la n, cociente de potencias con igual exponente, eso lo puedo escribir como una sola potencia, a sobre b elevada a la n. ¿Ah? El exponente es el mismo que el anterior y la base es el cociente de las bases anteriores. Entonces, aplicando esa propiedad a este caso, tenemos que el exponente se mantiene. Entonces el exponente sería x3 más x2 y la base es el cociente de las anteriores, 2/5. Igual 5 medios a la menos 2x. Bueno, a este paso lo que observamos es que del lado izquierdo nos quedó una potencia, del lado derecho nos quedó otra potencia, pero no tienen igual base. Nosotros queríamos lograr escribir a ambos miembros de la igualdad dos potencias, pero con igual base. Entonces, lo que vamos a observar ahora, más allá que no tengan igual base, hay una relación entre 2/5 y 5 medios. Y es que 2/5 es el inverso de 5 medios, o bien podemos decirlo, 5 medios es el inverso de 2/5. ¿Ah? Si queremos escribir el inverso de un número en forma de potencia, por definición, a a la menos 1 es 1 sobre a. ¿Sí? A la 1 sería. Es decir, el inverso de a, 1 sobre a, es a la menos 1. ¿Sí? El inverso de a sobre b, que lo escribimos como a sobre b a la menos 1, es b sobre a. ¿Sí? Visualmente es intercambiar numerador por denominador. Lo que es numerador acá pasa a ser denominador y lo que es denominador, numerador. Entonces, cuando tenemos un número racional escrito en forma de fracción, para escribir el inverso, lo que hacemos es intercambiar numerador por denominador.
aplicamos esto a la situación anterior, podemos decir que el inverso de 2 quintos, que lo escribimos como 2 quintos a la menos 1, es igual a 5 medios, ¿no? Este planteo significa que el inverso de 2 quintos es 5 medios. Por lo tanto, en nuestra ecuación, lo que podemos hacer es sustituir, en el caso que tengamos 5 medios, sustituir por 2 quintos a la menos 1. Y así lograr tener iguales bases. Volviendo a nuestro planteo, tenemos 2 quintos y 5 medios. Habíamos dicho que íbamos a sustituir 5 medios por 2 quintos a la menos 1. Entonces, en lugar de 5 medios, vamos a poner 2 quintos a la menos 1. ¿Sí? Pero aquí 5 medios tiene exponente menos 2x. Entonces, tenemos que poner nuevamente paréntesis. Ponemos paréntesis rectangulares para diferenciarlos. Elevado a la menos 2x. ¿Sí? Del lado izquierdo se mantiene 2 quintos a la x3 más x2. Ahora logramos tener iguales bases. Pero del lado derecho todavía no tenemos una potencia. Porque 2 quintos a la menos 1 es base de otra potencia con exponente menos 2x. Entonces utilizamos nuevamente la propiedad de potencia, que nos permite escribir esta potencia de potencia como una sola potencia con base 2 quintos, y el exponente es el producto de estos anteriores. Menos 1 por menos 2x es más 2x, ¿sí? Y del lado izquierdo se mantiene 2 quintos elevado a la x3 más x2. Bueno, ahí sí, cumplimos el objetivo de tener a ambos miembros de la igualdad dos potencias con igual base. Ahora lo que hacemos es el siguiente razonamiento. Estas potencias con base 2 quintos, estas potencias con igual base, van a ser iguales si y solo si los exponentes son iguales. Es decir, esta ecuación exponencial es equivalente a resolver la ecuación x3 más x2 igual 2x. ¿Sí? Si reordenamos, nos quedaría x3 más x2 menos 2x, transponemos 2x, igual 0. Ahora lo que debemos hacer es concentrarnos en resolver esta ecuación de tercer grado. Volviendo a nuestro planteo, tenemos 2 quintos y 5 medios. Habíamos dicho que íbamos a sustituir 5 medios por 2 quintos a la menos 1. Entonces, en lugar de 5 medios, vamos a poner 2 quintos a la menos 1. ¿Sí? Pero aquí 5 medios tiene exponente menos 2x. Entonces, tenemos que poner nuevamente paréntesis. Ponemos paréntesis rectangulares para diferenciarlos. Elevado a la menos 2x. ¿Sí? Del lado izquierdo se mantiene 2 quintos a la x3 más x2. Ahora logramos tener iguales bases. Pero del lado derecho todavía no tenemos una potencia. Porque 2 quintos a la menos 1 es base de otra potencia con exponente menos 2x. Entonces utilizamos nuevamente la propiedad de potencia, que nos permite escribir esta potencia de potencia como una sola potencia con base 2 quintos, y el exponente es el producto de estos anteriores. Menos 1 por menos 2x es más 2x, ¿sí? Y del lado izquierdo se mantiene 2 quintos elevado a la x3 más x2. Bueno, ahí sí, cumplimos el objetivo de tener a ambos miembros de la igualdad dos potencias con igual base. Ahora lo que hacemos es el siguiente razonamiento. Estas potencias con base 2 quintos, estas potencias con igual base, van a ser iguales si y solo si los exponentes son iguales. Es decir, esta ecuación exponencial es equivalente a resolver la ecuación x3 más x2 igual
2x. ¿Sí? Si reordenamos, nos quedaría x3 más x2 menos 2x, transponemos 2x, igual 0. Ahora lo que debemos hacer es concentrarnos en resolver esta ecuación de tercer grado. Para resolver esta ecuación de tercer grado, lo que podemos observar primero es que tenemos tres términos, ¿sí? En el que los tres tienen un factor que es x, porque esta ecuación no tiene término independiente de x. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sacar factor común x, ya que en cada término hay un factor x. Y ahora pensamos, si a x3 le saco un factor x, me queda x2. Si a x2 le saco un factor x, me queda x más x. Y si a menos 2x le saco un factor x, me queda menos 2. ¿Sí? Igual 0. Ahora, si quiero corroborar a ver si hice bien la factorización, hago distributiva. X por x2, x3, x por x, x2, x por menos 2, menos 2x. Está correcta la factorización. Ahora, para resolver esta ecuación, ya que está factorizada, utilizamos la propiedad hungariana, que nos decía que el producto de estos dos factores, x y x2 más x menos 2, es igual a 0 cuando al menos uno de los dos es 0. Es decir, cuando x2 más x menos 2 es igual a 0, o bien cuando x es igual a 0. Y ahora, encontrar la solución de esta ecuación se resume a encontrar la solución de estas dos ecuaciones. Esta ecuación es evidente su solución porque dice x igual a 0. O sea que 0 es una solución de esa ecuación. Ahora, esta ecuación de segundo grado, para resolverla, como es completa, podemos usar báscaras. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese planteo. La solución es menos b, menos 1, más menos, raíz de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a por c. A es 1 y c es menos 2. Dividido 2a. Y el coeficiente a es 1. 2 por 1. ¿Ah? Es igual a menos 1 más menos raíz. Y acá vamos a hacer esta cuenta que están erradicando. Menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 por menos 2 es menos 8. Más 1 es 9. Raíz de 9 sobre 2. Luego, x igual menos 1 más menos 3, raíz de 9 es 3, sobre 2. Y ahí hay dos soluciones. Una es x igual menos 1 más 3 sobre 2. Y la otra es x igual menos 1 menos 3 sobre 2. ¿Sí? La primera es menos 1 más 3 es 2, 2 sobre 2, 1. La segunda es menos 1 menos 3, menos 4, y menos 4 sobre menos 2, sobre 2, perdón, es menos 2. Y estos dos valores también son solución de la ecuación. Por lo tanto, la ecuación de tercer grado tiene tres soluciones: 0, 1 y menos 1. Ahora, resolver esta ecuación de tercer grado era equivalente a resolver la ecuación exponencial. Por lo tanto, terminamos nuestro trabajo y podemos decir que la solución de la ecuación exponencial es 0, 1 y menos 2. Este es el conjunto de todas las soluciones de nuestra ecuación exponencial. Y ahí terminamos el ejercicio.